Bienvenidos al podcast de la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 50 tocamos un tema muy atractivo para developers y DevOps. Para esto nos acompaña Leslie Wittig, quien es Senior Dev Engineer en Klarna. Leslie nos explica sobre monorepos, dificultades que encontró en los inicios y las ventajas que obtuvo post-producción. Disfruten. Hola a todos, el día de hoy estamos Tomás Veras, está Winner Crespo, está Manuel Mejía y una invitada especial. Tenemos a Leslie. Leslie la conocí en una charla que dio en mi trabajo, en Klarna, de monorepos. Y me pareció buena idea traerla para que comparta su experiencia con nosotros. Leslie es ingeniera en Klarna, pero ¿quién mejor que ella misma para presentar? Bienvenida, Leslie, gracias por estar con nosotros el día de hoy y cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias por la invitación, Tomás. Bueno, primera vez que hago un podcast. Ok. Sí, he hecho presentaciones, pero así podcast es primera vez. Entonces, ya, vamos a empezar. Bueno, empiezo de Brasil. Vine de allá. De Brasil. Mis padres son de Brasil. Yo vengo de Brasil. Nací allá. Mis padres son chilenos. Ellos migraron en los años 70 y tanto. Y porque Brasil tenía más oportunidades que en Chile en esa época. Y bueno, años pasan y en Brasil te voy a decir que la cultura tiene muchas esas cosas de uno se tiene que virar desde muy temprano, digamos así. Yo tuve esa experiencia por lo menos. Entonces empecé a trabajar a los 14 años. ¿Y por qué empecé tan temprano? Tuve la oportunidad de saber qué es lo que yo no quería hacer en la vida. Y como empecé a trabajar atendiendo gente al balcón, esas cosas, yo decidí que lidiar con personas es un poco más difícil, es muy complicado. Entonces me fui al lado del computador. Busqué cursos, mi mamá, mi papá me incentivó mucho, me dio mucho soporte en eso. Entonces fue ahí que me empecé a interesar por las computadoras, como a los 15 años. Hice un curso, mi primer software fue Clipper, una agenda en Clipper y usando The Base. No sé si ustedes lo ubican, pero es muy antiguo. Y fue divertido en ese momento, pero tenía que escoger universidad de ahí adelante. Y entonces escogí la computación. Pero aún, como les dije anteriormente, yo empecé a trabajar muy temprano y no dejé de trabajar. Entonces tenía que buscar un curso que pudiera estudiar y trabajar a la vez. Y en este caso fue el sistema de información. Entonces, el objetivo en este curso sería ser analista de sistemas. Okay. Y particularmente te puedo decir que me gusta demasiado esa cosa de poder analizar los procesos, los humanos, y convertirlos en algo que se pueda automatizar y mejorar. Entonces, es un poquitito de mí. Oye, qué bien. Excelente. Qué chulería. Entonces, luego de que empezaste a desarrollar software, ¿cómo fue esas primeras experiencias tuyas desarrollando software? Sí. Entonces, cuando decidí por ir a esta universidad, tuve una gran suerte y oportunidad de encontrar mi primer trabajo en esto a los 6 meses en el curso, con unos amigos ahí. Estábamos en el año 99, cuando la internet estaba súper. Y había de estos montones de pequeñas empresas que estaban empezando algo, ofrecer sitios, la homepage, con email. Y en esto empecé a trabajar primera vez con esto, ocupando softwares como Dreamweaver, usted lo ubica, y Sí, todo sí, lo sí. que era Micromedia. Sí, yo me acuerdo de eso. Y sí, ahí empecé. Y la verdad es que a pesar de que escogí algo que no era para hablar tanto con personas o lidiar demasiado con personas, una cosa que digamos,
me dio gran oportunidad en este primer empleo fue de que yo tenía mucho tacto, digamos así, para conversar y entender qué es lo que las personas querían del software o de la homepage, o qué es lo que ellos querían vender. Entonces, si era una florería, yo las iba a llamar por teléfono y preguntarle, ok, ¿qué tipo de flores tiene? ¿Cuál es su foco principal? Entonces, de ahí le hacía un sitio. Y me encantó. Pero, ¿sabes qué? Salté un pedazo muy importante en esta historia. ¿Cuál? Sí, cuando estaba en la universidad, yo no tenía email y un amigo mío me creó el primer email en Yahoo. Yo lo encontré genial. Decía, oh, email, puedo hablar con cualquier persona en el mundo. Esto era como súper para mí. Y este mismo amigo me mostró qué es lo que era web, qué es lo que era un HTML. Se me enredó aquí. Pero la primera cosa que me mostró es que yo podía hacer sitios ahora se me fue el nombre, pero era muy común en esta época que uno podía hacer su propio sitio, pero tenía que hacer HTML. Y me mostró, por ejemplo, tú puedes hacer cosas súper divertidas. Y como ejemplo, me mostró el marquee. ¿Se acuerdan del marquee? No, yo no. Yo no me acuerdo. ¿No? Sí, viene. Mira, es que ahora no todos los browsers lo soportan, pero Marquee es una tag HTML que hace con que el texto se va de lado así en tu página. Se mueve. Y tiene un montón Ajá, de lo he cosas. visto. Se podía mover, se podía saltar, podía hacer un montón de cosas. Como era Y una eso, animación, era un tag de HTML, si no me equivoco, ¿verdad? sí, es una tag, exacto. Oh. Y eso fue lo que la verdad me dijo, eso es lo que quiero hacer, quiero trabajar con eso. Yo lo recuerdo porque, si mal no recuerdo, en Hi-Fi esa era una de las cosas que tú podías hacer en el perfil. Ah, sí, Recuerda que tú podías poner Hi-Fi, HTML Hi-Fi, y ponías muchas MySpace. animaciones. Ajá. Sí, sí. exactamente. Esa página, esa con un montón de animación y colores y cosas, esta era. Home Sites, creo que era esa, Home Sites era el que tenía. Y bueno, ahí empecé con la internet, la verdad. Y por eso tuve la oportunidad de en 6 meses empezar a trabajar en una empresa con eso, porque realmente me llamó mucho la atención y creí que podía hacerlo. Entonces, ahí empecé. Leslie, tú iniciaste desarrollando web y al día de hoy, mi percepción de ti, de tu trabajo dentro de Klarna, es en infraestructura. ¿Tú puedes hablar un poquito de cómo tú llegaste a Klarna y cómo hoy te has enfocado más en temas de infraestructura? Sí. Empecé un poquitito antes, digamos, cuando empecé con esto de web por la universidad, tuve la oportunidad de, por primera vez, ver un montón de tipos de software. Entonces, por esta experiencia, empecé como frontend, haciendo estos sitios, las páginas. De ahí tuve la oportunidad de hacer backend y empecé con PHP. Y mi primer desafío fue un sistema de tickets, algo como Jira, para controlar pedidos de los clientes. Y me gustó mucho trabajar en eso. Pero también por causa de estas dos cosas, tuve muchas veces que hacer toda una instalación, sea hardware o software, lo tenía que hacer yo misma. En Brasil era muy caro tener una computadora, demasiadamente caro. Entonces, muchas veces tenía que comprar las piezas por separado. Y tenía amigos y también mi polola en esta época que sabían hacer ese tipo de cosas. Entonces me puse ahí también. Yo hacía un poco. Y mi papá es técnico electrónico. Entonces como me ayudaba un tanto. Entonces me gustaba esto también. Me gusta. Pero justamente por esto también tenía que hacer alguna instalación de sistemas operacionales, Linux tantas veces. Y entonces me puse muy cerca de este lado, como más sistemas, programación, automación.
y la verdad, después de hacer tantas instalaciones, aprendí a hacer algunas cosas automatizadas, como usando Puppet, por ejemplo, fue a través de un amigo. Entonces, es como que fue, yo tenía mucho de software, tenía mucho de backend, y hablaba demasiado con las personas que eran de los sistemas de instalación de software. Y entonces como que las ideas empezaron a ir juntándose. Conocí al Shell Script y pensé, pucha, me gusta esto. Yo sé que a muchos es como nightmare, como una pesadilla, pero a mí me encanta. Es la capacidad que uno puede hacer tantas cosas. Entonces empecé a estudiar Shell Script. De ahí tuve la oportunidad de trabajar con Puppet. Y de ahí fui más para esta parte de infraestructura, como en 2000, eso empezó como en 2012, digamos, y yéndose más a esto. Ya para el 2013 entré a una empresa, a una startup, para trabajar haciendo infraestructura como código para AWS. Creo que final de 2013, 2014 más o menos. Y entonces con un amigo ahí, me enseñando bastante respecto de AWS, ahí empecé más. Y tenía un plan también con ahora mi actual marido, de que queríamos tener una experiencia afuera, cultural y de trabajo, hacia otros países. Y estábamos como la idea de ir a Canadá, en Vancouver. Porque fue allá que yo aprendí a hablar inglés, comunicarme, el 2012. Y lo aprendí en Vancouver. Y me encantó esa ciudad. Te puedo decir que es espectacular. Imagínate que estás en la calle, tomas un bus, y del bus puedes ver la montaña el tiempo entero. Es precioso. Entonces estábamos muy enamorados de este lugar. Oye, Manuel, ¿están hablando bien de tu país? Sí, sí. Yo en verdad no he pasado por ahí, por Vancouver, pero me han dicho que bonito y veo que Leslie... ¿Dónde vives? Yo vivo en Toronto. En Toronto. Ay, muy bonito allí también. No he visitado, pero siempre veo fotografías muy lindas. Pero me encantó Vancouver y Fabricio, mi marido, había conocido allá también. Entonces estaba, sí, vamos. Entonces hicimos un plan, un año, empezaremos a ahorrar un montón de dinero. Y ya cuando era final de 2014 o inicio de 2015, decidí que yo quería entonces salir del trabajo que estaba yo para dedicarme más en Brasil. Okay. Para dedicarme más a aprender mejor el inglés y sacar algunos certificados con Amazon y todo esto. Y en esa estábamos los dos haciendo hartas entrevistas, así online, para diferentes empresas distintas, como para entrenar, porque primera vez que iba a hacer una entrevista en otro idioma, me puse súper nerviosa y me fue mal, no sé, unas 2 veces, porque yo me ponía muy nerviosa, hasta que después ya estaba mejor. Y tuvimos esta oportunidad con Klarna, que es la empresa que trabajamos aquí, donde lo llamaron a él a hacer la entrevista. Él me indicó, porque le empezaron a preguntar cosas de Amazon, AWS. Y él decía, mira, yo no sé, pero conozco a una persona, ¿puedo hacer una invitación? Sí, mi esposa, entonces ya. Ahí empezamos los dos a hacer al mismo tiempo. Y les gustaron a los dos. Y nos invitaron juntos a venir a Estocolmo. Y fue súper suerte eso. Y lo más suerte es que hicimos las entrevistas y les gustaron. Y al mismo día nos pasaron, porque nos dijeron, espera como 2 días y ahí les vamos a decir la respuesta. En el mismo día nos hicieron esperar hasta más tarde. Dije, no, los vamos a hacer la propuesta ahora. ¡Wow! O sea, que a los dos le dieron el trabajo el mismo día. El mismo día. Wow. Así que nosotros hicimos las cuentas, aprovechamos una noche, a ver,
una noche más, que estábamos más un día en Estocolmo, y fuimos al supermercado para ver. Y pensamos, bueno, parece que funciona bien. Y buscamos cómo era ¿cómo se llama? Arriendo y todo, y parecía bien. Entonces ahí vine para Klarna. Y particularmente en mi caso, lo que lo gustó en la Klarna es porque yo trabajaba con AWS, y el mayor reto que ellos tenían en este momento era poner un software que era de un tercero, que solo se escala en la horizontal, para ponerlo a funcionar en AWS, en la cloud, para que se pudiera escalar verticalmente, pero engañando al software, haciéndolo creer de que estaba horizontal. Entonces, ese era el reto. Para los que no saben, Leslie, a ver si puedes, para que explique qué es Klarna, o sea, qué hacen actualmente en la empresa, para que la gente entienda un poquito qué hacen allá. Ya. Bueno, Klarna, cuando yo entré tampoco tenía la menor idea. Y cuando me contaron, yo pensé, ¿cómo esto? Me dijeron, cuando fue a entrar a Klarna, me dijeron, nosotros tenemos somos un otro medio de pago. Un PayPal, más o menos como PayPal, la competencia. Sí, más o menos como eso, pero un poquito diferente, porque en este caso, lo que encuentro mágico, vamos a decir, en Klarna, es que ellos tienen un sistema donde te van a buscar tu histórico usando otras empresas, pero no te van a crear una cuenta donde tienes que hacer un login. Entonces, PayPal, tú tienes que hacer un login, poner una tarjeta de crédito, hacer todo un trámite para tener esta cuenta. Klarna no necesita eso. Puedes entrar en un sitio y escoger pagar con Klarna, pones ahí tus datos, él los envía, ellos hacen una evaluación de riesgo y de ahí compras. Y a veces es tan rápido que no lo notas. Y me pasó a mí. Así que entré aquí en Estocolmo, necesitaba un transformador para unas cosas electrónicas que tenía aquí. Y Estocolmo es 220 y mis cosas eran 110. Entonces ya, necesito un transformador. Y entré a esta tienda online a comprar. Y al final decía, pagar con Klarna. Mira, trabajo ahí. Of course, voy a pagar con Klarna. Entonces cliqué pagar con Klarna, ya había puesto mis datos ahí. Boom. Ok. Gracias por comprar. No había confirmación, no había nada. Solo cliqué, compré. Y ahí como a los 9, 10 días recibí una invoice en la casa y esa es la que tenía que pagar. Entonces eso es Klarna. Es lo que ellos les gusta y que tiene mínimo estricto, ¿esa es la palabra? Esfuerzo. Esfuerzo. Esfuerzo, ok. Exactamente. Qué bien. Bueno, y ahora lo que Klarna ahora es un banco, aún diferente de lo que se conoce por banco, porque está muy enfocado en la parte de financiamiento, diría yo, prestar dinero, más que tener una cuenta. Pero a eso va. Ahora empezamos como a tener cuentas en Klarna y puedes tener crédito ahí. Y a eso se está migrando a esa mentalidad en la empresa. Igual se sigue enfocando en la parte como más digital del área de banking que lo que uno conoce como banco generalmente. Exactamente, eso. Yo lo encuentro positivo porque la verdad no conozco a nadie que le guste el banco. A mí no me gustan los bancos. No tenía idea de que un día iba a trabajar en uno. Pero en este banco, digamos que las cosas se ven un poco diferentes. Es un buen desafío para hacerlo bueno. Para ponerle un poco más de peso a eso, yo recuerdo que una vez trabajé por alrededor de 3 meses en un banco en República Dominicana y en ese momento yo dije, no vuelvo a trabajar en un banco más nunca. Y aquí estoy trabajando en Klarna. Exactamente. Así es. Es que fíjate que la percepción que tenemos de la tecnología dentro de un banco es que generalmente es obsoleta o es muy estricta, mucha o es burocracia. muy cerrada, hay mucha burocracia. No pasa dentro de Exactamente.
No. Cultura de Klarna. Yo lo que me gusta en Klarna es que yo como ingeniera, y pienso que todos los otros ingenieros tienen ese mismo sentir, es de que Klarna nos entrega bastante responsabilidad, confía bastante en los ingenieros. Entonces, es como, yo me siento, voy a decir en inglés, empowered. Empoderada. Empoderada, exactamente. Porque, bueno, si yo dije algo, es porque a lo mejor tengo razón, porque sé lo que digo o sé lo que hago. Y como Klarna encuentra la forma de hacer con que esto funcione, es como ingeniero, uno puede hacer algún test. Entonces, quiero hacer una prueba de concepto. Ya, ok, lo vamos a hacer entonces. Y con eso uno puede avanzar. Y eso es lo que encuentro que es diferente de otros bancos, como dicen ustedes. Okay. Leslie, dentro de Klarna, tú tienes una tarea muy importante, o tuviste una tarea muy importante en la cultura de trabajo de Klarna, que fue trabajar con el monorepo. ¿Cómo inicia ese proceso del monorepo? Y primero, ¿qué es un monorepo también? Sí, porque Exacto, sí, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Sí. Háblanos de eso, Sí. Leslie. Ya, empecemos por qué es lo que es un monorepo, ¿verdad? Sí. Bueno, como desarrolladores, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en proyectos, ¿verdad? Entonces tienes un proyecto, tiene un nombre y tienes un repositorio donde todo el contenido, el código y los tests va a estar en este único repositorio para un único proyecto. Y vas a tener ahí un README también o alguna otra cosa para decir de qué se trata. Y eso es normal, esa es la forma que uno trabaja. Y cuando uno crea Continuous Integration y Continuous Delivery para este proyecto, o sea, porque quieres hacer automación, los tests serán automatizados, el delivery para la producción va a ser automatizado, todo. Lo haces para este proyecto específicamente, todo para uno. Y muchas veces, creo que eso es común para todos los desarrolladores, a veces uno se acomoda, tiene un proyecto, este único proyecto tiene una forma de hacer el deploy y uno lo hace de la máquina de uno mismo. Si falla la pipeline, ok, está fallando, pero necesito hacer esto ahora y uno lo hace en la mano. Ese es el escenario que yo estoy acostumbrada de un único proyecto. Ahora, el escenario de un monorepo. El escenario de un monorepo es que dentro de un único repositorio tenemos más de un proyecto. Tenemos a veces más de 100, y en este caso es verdad, tenemos casi 200, en un único repositorio. Y es una idea que no es nueva, porque Facebook hace eso, Google hace eso, y Google lo hace con un montón de cosas que a veces yo pienso no tiene nada que ver un proyecto con el otro y están en el mismo repositorio. ¿Y qué es lo que eso significa? Toda una pipeline tiene que estar dibujada para ver los proyectos individualmente dentro de este gran monorepo. Cuando antes, como era único, tendría que hacer ¿cómo se llama? Bajar el código solo de este único proyecto, ¿verdad? Entonces yo, de ahí te digo, la diferencia principal es un único proyecto, tienes pocos desarrolladores, tienes pocos cambios o cambios muy manejables en número. Cuando va a hacer el checkout del código, es súper rápido. Y ahora, el monorepo tiene un montón de proyectos, un montón de cambios, un montón de gente, y todo es mucho, todo es demasiado grande. Entonces, el checkout se demora un poco más. El proyecto en sí ocupa gigabytes en tu máquina, no apenas algunos, pero muchos. Y eso es la principal diferencia, es más proyectos en monorepo que pueden o no necesariamente estar interconectados.
o dependientes uno del otro. Puede ser conectados o poco conectados, solo por una lib, por ejemplo. Esa es la diferencia. ¿He respondido la pregunta? A veces hablo demasiado. Sí. Sí. Pero ahora me quedo con la duda de, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un monorepo? Porque yo quisiera tener la molestia de tener 5 gigas de un solo repositorio cuando yo pudiera tener diferentes repositorios por proyecto. Sí. Exactamente eso. Y con esa mentalidad, yo también dudé del monorepo cuando entré al equipo. Estaba exactamente pensando así. Pero cuando entré a este equipo, la explicación del por qué este monorepo fue que en este caso, el que tenemos, que estamos hablando, es el que tiene el Klarna, MyKlarna, ¿cómo se llama? La aplicación para instalar el celular o el web page. Y entonces este monorepo se trata de un asunto específico, que es este application, el app, ya de Klarna, que llegó para sustituir un antiguo que estaba y no funcionaba bien porque se demoraban demasiado para actualizar, era muy difícil poner nuevas features y todo eso era muy complicado. Con este nuevo modelo, lo que pasó fue, empezaron a usar JavaScript Stack con React Native para los clients y Node.js para el backend. Y entonces la propuesta fue, vamos a tener un montón de proyectos aquí, pero todos son conectados para esto, es para la aplicación, para el app. Entonces, con esto, yo encuentro que teniendo un asunto, se limita también el tamaño. Este monorepo no va a crecer indefinidamente, tiene un límite. Es grande, pero tiene un límite. Ya, esa es la primera cosa que yo dije, bueno, ok, eso puede funcionar. La otra cosa, ¿cómo es un app? En el final, lo que tienes como client es como un monolito, ¿verdad? Porque vas a entregar un único binario al final que se tiene que instalar. O sea, un monolito en este caso. Pero los backends no son necesariamente un monolito, porque los puedes entregar de manera separada, con otros ciclos de vida. Entonces, teníamos que hacer en este monorepo, cuando me llamaron, el desafío era hacer una pipeline que pudiera hacer estas dos cosas convivir sin que se colidiera mucho. Las ventajas de esto, uno teniendo todos los proyectos juntos en este mismo repositorio, puede hacer los tests más fácil, porque puede iniciar diferentes proyectos, como digamos el camino feliz, a la vez y hacer el test de una vez. Puedes hacer un cambio en el frontend y en el backend a la vez en un PR, en una solo commit. Entonces, y todo eso se puede hacer el test junto. Otra ventaja, si hay un cambio un patch de seguridad, o sea, tienes que cambiar alguna lib o algo así, lo haces una vez y se larga hacia todos los proyectos de una vez. Ventajas y desventajas. La ventaja esa que dije, las desventajas es, si haces eso todo a la vez, es masivo. Entonces, por ejemplo, al inicio era fácil porque teníamos 20 proyectos, entonces se hacía un cambio en la lead principal, y estoy mezclando bastante inglés con español porque no sé hablar. Librería. Sí, librería. Cambiaban una librería y eso se largaba a hacer el redeploy de todos los proyectos. Y eso estaba bien, con 20 proyectos no hay ningún problema. El problema es cuando tienes 200. Ya no puedes hacer así. Entonces tienes que hacerlo más desconectado. Cada vez más la conexión entre estos proyectos se aleja. Eso es lo que estamos ahora. Pero en el mismo monorepo, ¿no, verdad? O sea, desconectado, pero en el monorepo. Sí. Por el monorepo. Okay. Todavía ocupan las mismas librerías, pero si estas librerías se cambian,
eh, la versión de la librería va a cambiar. Entonces, si en tu proyecto ocupas una versión anterior, no hay problema, esta tiene una versión nueva. A la próxima vez que le hagas una actualización a tu proyecto, ahí va a agarrar la nueva versión y hacer el deploy junto. Eso es lo que tenemos ahora. Interesante. Yo encuentro, para responder la pregunta de cuál es la ventaja, yo digo que la ventaja es, hay un montón de cosas que ya están solucionadas para el desarrollador. O sea, el desarrollador no tiene que pensar cómo se va la pipeline, qué es lo que está haciendo test, cómo se deploya o a dónde se hace el deploy. Si tiene que actualizar algún certificado o de algo de seguridad, no tiene idea. Si la máquina está desactualizada, tiene que actualizar algún software, no tiene idea. Entonces no necesita pensar en nada. Simplemente empieza un proyecto nuevo, hace las modificaciones, piensa solo en el business y hace el deploy. Eso es básicamente lo que tiene que hacer. Entonces, todos los problemas, digamos, estos problemas que son tan detalles, cómo crear una base de datos, por ejemplo, o cómo crear un Redis. ¿Has ocupado AWS antes? No tienes idea. Entonces, hay un script que automatiza eso. Con 3 líneas de configuración, te crea una base de datos y esa base de datos ya configura los backups, ya te hace los failovers, ya te hace todo. Entonces, esa es la ventaja. Empiezas a ocupar cosas que ya están definidas para para todos los proyectos. Se oye que es bien fácil trabajar ya. Voy a mandar mi currículum. Te lo digo, Manuel. En mi caso, yo soy usuario del monorepo. Yo trabajo dentro del monorepo. Y justamente la semana pasada nosotros estábamos diseñando un nuevo servicio. ¿Sabes lo cómodo que es empezar un servicio? Decir simplemente, mira, yo quiero algo en TypeScript, es un servicio y ya, te crea el folder, te pone la estructura, ya te lo tiene conectado con tu frontend. No, se oye bien, se oye bien. Lo puedes conectar con otro proyecto, con otro servicio, súper fácil, porque ya la comunicación dentro de los otros servicios es segura, porque ya está hecha la estructura. Ya no tienes problema de autenticación. Si necesitas conexión con el DAP, es una línea que tienes que poner. Si necesitas una base de datos, es un archivo con una configuración. Mira, es tal tipo de base de datos que necesito. Necesito la instancia de esta capacidad. O sea, es súper cómodo. Esa es la gran ventaja. Se oye bien, se oye bien. Sí, también que cuando está todo en el mismo proyecto, si tú quieres usar un servicio de otro equipo, por ejemplo, tú puedes ver qué es lo que tiene ese equipo, quiénes fueron los contribuidores de ese equipo. Entonces, también se hace muy fácil la colaboración entre equipos cuando están dentro del monorepo. Sí, porque eso es de verdad súper importante y yo diría que es una de las gran ventajas de estar en el monorepo, porque todo el mundo ya empieza a entender cómo funciona y empieza a compartir conocimiento muy fácil. Tenemos montones de canales, pero uno que se llama de soporte, del soporte al desarrollador, y el otro que es nuestro canal, el Platform. Y en el de soporte al desarrollador están todos de que usan al monorepo. Y preguntan, ¿alguien ha tenido este tipo de problema? Y ahí empiezan a conversar respecto a la pipeline. Se dice, esto está fallando, ¿qué debo hacer? Generalmente uno le dice, este sistema tercero está fallando, pero si trata de nuevo, o sea, si se espera como más 10 minutos, ya se va a solucionar solo. Entonces, eso es fácil para el desarrollador. Sí. Eso es lo que a mí me gusta, es la verdad, del monorepo. Leslie, parte quizá final del deploy de la aplicación es subir el binario al Apple Store y quizá a Play Store y demás. Pero tengo la curiosidad con respecto a la parte del frontend, tú mencionabas que tienes muchos proyectos y que probablemente varios de esos afectan partes diferentes dentro de la aplicación. ¿Cómo se hace el release de cada una de esas partes del frontend
con respecto a la aplicación? ¿Cada vez que hay un cambio se sube un binario nuevo o hay alguna forma de inyectar estas diferentes partes del proyecto de alguna manera? Es una excelente pregunta, porque hay las dos. Está el release branch para iOS y Android, donde en este van a seleccionar qué es lo que se va a entregar al próximo release. Y está el web, o sea, la página, que también es React Native, pero es agarra todas las modificaciones de una vez. Todas las veces que uno cambia el client, web va a tener todos los últimos cambios. Entonces va a ser la versión más actualizada, más rica, digamos así. No sé si esa es la palabra, pero es decir, enriched. Funciona. Con las cosas. Entonces están los dos. Release Branch, que tiene tiene fechas para entrar los nuevos cambios, las nuevas features o las bug fix. Y de ahí se hace una vez por semana las entregas hacia la iOS y Android. ¿Y este proceso de hacer release también ya está automatizado por el monorepo? Sí, una gran parte está automatizada, la otra es aún manual, pero lo que se hace es, usamos para automatizar esto de crear los binarios con un software que se llama Fastlane. No sé si lo han escuchado. Fastlane. Esto tiene yo diría que tiene como recetas. Uno crea recetas y hace todo lo que debe hacer para crear los binarios. Y después de eso, está todo automatizado, la forma de crear los binarios y ponerlos en un repositorio donde cualquier desarrollador tiene acceso para instalar el celular y hacer los testes que necesita. Hay un montón de testes automatizados, pero hay veces que depende de la feature, también se ocupa un QA. Entonces hay una ingeniera, una QA, que hace los testes manuales también. Algunos que son lo más obvio, vamos a decir de esa manera, como login, por ejemplo, que es muy, muy importante. Pero en su gran mayoría es todo automatizado. Okay. Interesante. ¿Y cuáles fueron algunos de los mayores retos tecnológicos que tuvieron al momento de concebir el monorepo? Yo diría que empezaría con la pipeline y hacer los tests para la versión iOS. Bueno, o sea, pipeline, iOS, también pensar en la cantidad de desarrolladores que va a empezar a ocupar el repositorio. Entonces, todo lo que sea imágenes en el repositorio o cosas que son muy grandes, los binarios, tienen que ocupar el mínimo espacio en el repositorio. Entonces, una de las primeras cosas que pusieron fue el Git LFS. No sé si lo conocen. Sí. Para los que no conocen, yo le indico que lo busquen porque es súper interesante, que puedes tener binarios para ser version controlled por el Git, pero lo que hace es que él no guarda el binario o el código, él guarda una referencia a este binario. Y eso es súper, súper bueno porque reduce demasiado el montón de discos que se va a ocupar o espacio que se ocupa en el repositorio. Eso fue súper importante. Empezó desde el inicio. Tú sabes que yo conocí Git LFS porque cuando empezamos a hacer el podcast, fue de esa manera como comenzamos a subir los episodios, el audio, para hostearlo. Después de un tiempo al final terminamos cambiándolo, pero fue muy interesante. Ah, bueno, qué bueno. A mí me gustó y yo aprendí con esto, con el monorepo aprendí que había eso y lo encontré genial. La otra cosa es la pipeline, porque nosotros ocupamos Jenkins y hay muchas cosas buenas y muchas malas en Jenkins. Y yo diría que para empezar por lo malo, Jenkins solo,
sin nada, si solo ocupas la base, no tiene nada. Necesita sus plugins para ser interesante. Y ahí está su Aquiles. Talón de Aquiles. Es el talón de Aquiles, porque algunos plugins no son tan bien curados o tan bien cuidados como deberían. No tienen una súper buena documentación también. Y entonces cosas que no tienen esa buena documentación hacen que no funcione muy bien. Entonces empezamos la pipeline con Jenkins ocupando el Mood Branch plugin. No funcionó porque la cantidad de branches que uno ve en un monorepo es demasiado. Y hacer con que Jenkins ejecute todo eso a la vez es imposible. Se muere el software. Entonces nosotros cambiamos la forma de hacer esto y nosotros como que hicimos a nosotros mismos, ¿cómo se dice? Customizado, una forma de hacer con que Jenkins pudiese ejecutar los branches en paralelo, o sea, hacer todos los tests de los branches a la vez, en paralelo, pero sin hacer con que Jenkins sufriera demasiado. Lo conseguimos hacer de una forma. Y con el tiempo, aún así, matamos a Jenkins, porque es demasiado. Y el otro desafío, junto con esto que voy a decir que actualmente es nuestro gran reto, es iOS. Porque iOS, los binarios o la aplicación para hacer los tests, Apple no te permite que hagas el test en otra máquina que no sea un Mac. En este caso tenemos Mac Minis para hacerlo. No te acepta otro. Tuvimos mucha dificultad para hacerlo en máquinas virtuales porque ocupa demasiado recurso de la máquina. Entonces es un gran problema para nosotros cuando tenemos tantos desarrolladores haciendo cambios a la vez y una pipeline que hace todos los tests en paralelo el tiempo entero. Y eso es el gran desafío y nosotros hemos mejorado bastante por haciendo con que la pipeline sea más y más inteligente. Tratar de no hacer los tests de cosas que ya hizo test antes. Por ejemplo, es el mismo commit hash, es el mismo. Pero la primera vez falló porque la máquina no soportó algún crash, algo así. La segunda vez no necesita hacer ya todos los tests. Los que pasaron anteriormente, podemos considerar que está todo bien porque es el mismo git hash. Entonces, saltamos a eso y vamos a los que fallaron anteriormente. Entonces, eso ayuda demasiado. ¿Tú conoces Browser Stack? ¿Cómo? Si conoces Browser Stack. Browser Stack, yes. ¿Es posible hacer esos tests de iOS utilizando Browser Stack? Sí, y nosotros tenemos eso. Y funciona, ha funcionado. A veces da algunos problemas, pero si no me equivoco, no se puede hacer todos los testes que tenemos. Pero igual, lo ocupamos, tenemos eso. Sí. Okay. Leslie, te quería preguntar respecto al impacto cultural que implica un monorepo. Tú, cuando ya iban a ponerlo en producción, que iban a empezar con este grupo de 20 proyectos, ¿sentiste alguna fricción por parte de los desarrolladores? Yo diría que sí. Yo me acuerdo de uno bien específico que fue exactamente por este asunto de la pipeline, porque como un desarrollador de un proyecto único, cuando tienes una pipeline y ves que el máster, tu brazo principal, está rojo porque la pipeline falló, para todo y vas a ver que lo que está fallando en el máster, vas a corregir, hacer esto y seguir, ¿verdad? En el monorepo no puedes hacer eso, porque son demasiados proyectos, a veces es un proyecto que falla nomás y a veces no es por nada que va a afectar otro proyecto.
Entonces, no puedes mirar a eso. Si ves que el master está rojo y quieres empezar un branch nuevo, no tienes que esperar que esté verde para hacer el branch. Lo haces ahí y empiezas a trabajar ahí mismo y tienes que tener esa cabeza de pensar, bueno, está rojo, pero no necesariamente todo está malo. Eso fue uno de los grandes, digamos, desafíos. Y el otro, comunicación. Porque nosotros tenemos una forma de identificar a los equipos que son dueños de estos proyectos y identificar también el que hizo el merge y por alguna razón se rompió el máster. Entonces, cuando eso pasa, la persona que hizo el merge va a recibir un mensaje. Y cuando era en el inicio, era el equipo que recibía el mensaje. Y también llegaba a un canal, a un channel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Silenciaron al canal. El equipo todo a veces no estaba ahí, estaba solo una persona, entonces los otros empezaron a silenciar en las vacaciones o algo así. Al final, nadie sabía nada, nadie recibía ni un mensaje porque ya estaban chatos de recibir tantos mensajes del máster todo el tiempo, quebrando, rompiéndose por diferentes razones. Entonces, eso fue el mayor, digamos, block. Tuvimos que conversar con los desarrolladores y tratar de buscar una forma en que uno, como desarrollador, no se va a eximir de la responsabilidad del todo, porque si uno hace un nuevo test y este test tiene algún problema donde se pone flaky o de verdad es algo que rompió al client, uno se tiene que fijar y ver, pucha, voy a corregir o voy a ayudar a la persona, por ejemplo, es un client y soy frontend también. Y a lo mejor entiendo este problema complejo, voy a ayudar. Entonces, tratar de hacer con que no se muera el sentimiento de comunidad y de que uno también es responsable por el todo, pero tampoco no estar como el perro con muchos dueños, donde al final todos creen, alguien va a mirar esto, entonces yo no necesito preocuparme y el perro se muere de hambre. Entonces, tuvimos que encontrar una forma de disminuir la cantidad de bulla que el pipeline hacía y hacerlo más directo. Es una discusión incluso en el trabajo mío, si vamos a seguir con el monorepo o hacerlo, hacer los proyectos en varios diferentes repos, pero yo, o sea, todavía ha reforzado aún más el conocimiento que tiene sobre monorepo con Leslie ahora hablando y creo que tiene mucho sentido. Sí, si se le busca la vuelta, Sí, realmente es muy útil. Muy Para útil. los programadores es muy cómodo, luego de que existe. ¿Eh? Sí. Leslie, quería preguntarte un poco respecto a... Vi una vez uno de tus videos en YouTube hablando de 3D printing. Háblame del 3D printing. Mira, tenemos más de una hora. Bueno, pero voy a tratar de ser corta porque a mí me encanta 3D printing. Yo creo que allá trae como un coronavirus en 3D printing, ¿no? ¿Verdad? Eso es... Sí, no, es un plus, es un microbio. No, pero mira, esto lo hice, lo hice estos días. La idea que tenía acá era de hacer un pie para una mesa que tengo, donde se pudiera subir y bajar con esto. Entonces, y teniendo este engranaje, podría crear como ¿cómo se llama? Se llama una gear worm, que sería como un engranaje de lado, que uno puede hacer con que haga fuerza para girar. Al final no me resultó muy bien, pero esa era la idea. Pero tengo un montón de cosas. Tengo algo súper que les quiero mostrar. Y esto es rápido. ¿Qué se puede hacer con la impresora 3D? Porque estoy tan enamorada. Miren. Y una manta, ¿qué es? ¿Una blusa? ¿Qué? Es un tejido.
Ok. Con Wow. 3D printing. Sí, con esta piecita se puede ver, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces ella se imprime todo junto, ya una pieza dentro de la otra, Ok. ya conectadas. Entonces cuando Interesante. sale la impresora ya sale así. Pero son pedazos más chicos, claro. No, pero si yo con una maquinita de 3D printing no compro ropa. Hago Bueno, yo mi no para propia tanto. ropa. ¿Y qué No para material es tanto, ese? la impresora que tengo, imprimo con PLA, que es, ahora el nombre, no me voy a acordar bien la traducción, pero es hecho básicamente de azúcar. Cuando es americano, viene del choclo, el maíz, y si es de otro lugar que tiene más caña de azúcar, va a ser de caña de azúcar. Entonces es biodegradable. Se echa a perder si se queda al sol, se empieza a quebrar. Okay. Demora algunos años, claro, no súper rápido, pero igual. Pero hay otra impresora también, tengo la otra, que es de resina. Y en esa yo creé una flor. Ese es como más translúcido el material. Y bien detallado. Muy chulo. Sí, este tipo de cosas. Voy a Uy, imprimir. no. Y bueno, a mí me encanta. Y cuando empecé con esta cosa del 3D, tenía la idea de montar mi propia impresora. Entonces empecé a agarrar todo el material para hacerlo, el motor, las cosas. Pero al final se me hizo, digamos así, es otro proyecto. Si uno quiere empezar a imprimir con la impresora 3D, hacer una impresora 3D de cero te requiere un montón de conocimientos que a lo mejor no solo no lo sabes, pero a lo mejor no se va a ser útil para la impresión 3D en sí. O es demasiado, es muchos desafíos en el camino para llegar a una pieza como esta. Entonces yo decidí de que a mí me gusta la electrónica, me gusta hacer toda la parte mecánica, me encanta, pero quería hacer la impresión 3D, era lo que más quería. Al final compré una impresora. Qué bien, qué bien. Leslie, ya para ir cerrando, hemos tomado mucho tiempo tuyo hoy. ¿Cuál es el futuro de Leslie? ¿Cómo tú describirías eso? El futuro de Leslie. He pensado en eso últimamente. Yo creo que el futuro va a ser Leslie trabajando de la casa, porque después de esta pandemia he encontrado que realmente me gusta. Y a lo mejor trabajando con 3D, no sé. Pensado en eso. Qué chévere, qué chévere. Creo. Leslie, tengo una última Bueno. pregunta que estoy bastante curioso. Tú dijiste que naciste en Brasil, ¿verdad? Sí, Entonces sabes portugués, sabes sí, español, sabes sí, inglés. ¿Qué sí. tan difícil ha sido para ti? ¿Sabes algún otro idioma? Sueco. ¿Sabes sueco también? Ay, Oh, ay, wow. ay, 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 ¿Qué ay, tan ay. difícil para ti fue aprender el sueco especialmente? Porque estoy en esa transición ahora y... Sí. La verdad es que me gustaría estar mejor en el sueco de lo que estoy ahora, porque la verdad es que para aprender un idioma yo encuentro que la exposición que uno tiene al idioma es súper importante. Pero te voy a confesar, yo no soy una persona muy disciplinada para estudiar. Generalmente lo tengo que hacer para que se me quede. Entonces tuve mucha dificultad en inglés, digamos, por las escuelas. Ir a la escuela, hacer ejercicios, cosas, no me gusta. Por eso fui a Vancouver y estuve allá 3 meses para aprender inglés. Intensivo. Para aprender el sueco, al final me aburrí y hice lo mismo, pero no 3 meses, hice un mes completo con profesora particular, 3 horas por día. Y de ahí conseguí hablar. Entonces, yo encuentro que a lo mejor para mí se me hace un poquito más fácil, porque yo ya sabía portugués y español. Entonces, hay muchas relaciones para aprender inglés, por ejemplo. Habían palabras que en inglés y español se parecen.
y algunas que en portugués y en inglés se parecen. Entonces tenía un poco de eso. Y los sonidos. El hecho de que se habla español y portugués también me hace un monte de sonidos diferentes. Sé hacer sonidos diferentes. Se me hizo un poco más fácil entonces copiar el sonido. Y cuando hablo sueco, también copio mucho el sonido de lo que las personas hacen. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que saber más de un idioma y cuanto más puedes exponerte lo máximo a se te hace más fácil el próximo. Excelente. Qué chévere. Bueno, Leslie, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy también con respecto a monorepos, 3D printing y cómo aprender idiomas. Sí. Y nada, pues gracias. A los que nos escuchan saben que estamos en Spotify, Stitcher, Apple Podcasts y en YouTube. Déjenos cualquier comentario que tengan. Si tienen alguna pregunta para Leslie, también nos la dejan por ahí mismo y la compartimos con ella luego. Y hasta la próxima. Bye. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en YouTube, Spotify, Stitcher y Apple Podcasts. También estamos en Twitter. Cuéntanos, ¿qué te gustaría que tratemos en un próximo episodio? Hasta el jueves.